Se escuchaba la ley contra el hampa. La ciudad temblaba. El plomo se escuchaba en las esquinas. Un joven estudiante en un bus le dijo a un guajiro, hijo de puta, y el guajiro se montó, y al niño, casi un niño que iba para la escuela, para el bachillerato, se montó en el bus y delante de todo el mundo lo asesinó. La ciudad estaba caliente. El hampa estaba siendo perseguida. La justicia no sabía qué hacer, pero ya habían acabado con un hombre peligroso llamado Sábado Sagrado. Pero todavía quedaban 6. Todavía la bonanza marimbera había traído prosperidad a ciertas regiones en cuanto a riquezas individuales, manos sociales, ni siquiera política. Al contrario, había un deterioro. Pero llega un momento en que se levantan alrededor de 25 sabuesos de barrios, policías duros de matar y duros en la ley contra el hampa. Y así se ve que una mañana a las 5 de la mañana, el Arturo Huevo Duro, lleva un espejo, se acaba de meter en una casita de un barrio, la señora lo coge a unos turcos. El que espejo, fiao, y Arturo lleva su espejo y es observado por Dago Campo. Dago Campo lo coge desde una cuadra y le da un gancho en el hígado y lo dobla y ahí le zampa una trompa recta en la mandíbula y le arranca cuatro dientes y le baja la mandíbula que le quedó guindando y cogió el espejo, lo apartó a un lado y empezó a darle de una cuadra a otra hasta dejarlo moribundo. Y era un policía apenas de barrio y un raterito de caldero. Pero la mafia organizada, el crimen organizado, las bandas extorsionistas no necesitaban policías de barrio, sino ya policías profesionales y hombres con igual capacidad de asesinato o peor que los delincuentes que perseguían. Y así se escuchaba por la radio el programa La Ley contra el Hampa. Se escuchaba Calimán contra el Conde Drácula. Se escuchaba en la revista y en las novelas Santo el Enmascarado de Plata contra las momias de Guanajuato, la lucha eterna del bien contra el mal. Y así se levantan alrededor de 25 policías, entre los que habían policías poetas que en sus versos hablaban de aventuras extraordinarias en la vida del terror. Y empezaron a perseguirlo. Ya solamente quedaban 5 de los 6 que penetraron a la casa de don Christopher. 2 lograron fácilmente escabullirse, pero Remberto Tres Puntas logró irse a una ciudad lejana. Un sabueso lo observó al coger un bus que salía para las afueras de la costa y lo persiguió y lo persiguió y lo persiguió. Y dicen la prensa hablada y escrita de la ciudad donde Tres Puntas llegó, que fue amarrado a un carro y arrastrado varias vías hasta el punto de que no quedó carne sobre sus huesos. Y así se fue terminando lenta y pausadamente, apareciendo ya cualquier día, no solamente el sábado sagrado,
sino que el sábado sagrado se había acabado y con él vino una estela de individuos que empezaron a caer en diferentes partes del país hasta el punto de que la banda se fue exterminando y casi todos tenían una muerte casi igual. Se le quedaban en huesos porque se le destruía la carne. Era tanto como ver que la carne no debe prevalecer sobre el espíritu y que el espíritu siempre prevalecerá sobre la carne. Pero ¿cuál espíritu? Dicen los teólogos y los filósofos y los idealistas y los negadores y los ateos y todo. Esa voluntad compuesta de 3 elementos fundamentales que determinan que la matriz del espíritu es la voluntad, acompañado de 2 más para formar una terna poderosa en el hombre que se llama voluntad, sentimiento e inteligencia. Y por eso las sociedades piden cada día hombres más inteligentes, más sabios para dirimir estos problemas que tienen que ver con la socioeconomía política, la distribución de la riqueza del país en una nación, ir acabando lenta y paulatinamente esa inclinación instintiva del hombre de matar para sobrevivir. Y entonces dicen en un momento robo porque necesitaba comer o comía para mis niños. Y de ahí es donde se idean y se hace necesaria que las familias o los estados sostengan de las riquezas nacionales la canasta familiar en un censo profundo de los habitantes que hay en la nación, para que no haya ese pretexto del cual Fidel Castro les decía: si se les da una compra el Estado y el que gane, si quiere comprar pollo que lo compre, pero es obligación del Estado darle una compra a todo para que después no vayan a decir no, que como teníamos hambre salimos a robar. Y por eso se convierte en una potencia la pequeña isla. Se convierte en una potencia social donde no todos los días aparece un muerto en el periódico. Y se acabó el hambre en Cuba, a pesar de que las potencias enemigas trataron de matar de hambre ancianos, niños, mujeres y hasta mismos patriotas cubanos se fueron del lado histórico de quien destruía y mataba de hambre a los países pequeños, que algunos llamaban no alineados. Pero el Estado, en cuanto a la figura de Fidel Castro, lo que nos interesa aquí, no sabemos si es asesino, si no es asesino, si fusilaba, no nos interesa, es que dio una idea de que cada familia debe tener una comprita que se la dé el Estado, cada familia, de los más desarrapados y pobres, para que no digan fuimos a atracar a don Christopher, a Julanito de tal, a Perecejito y a Sutanito y a Garabito, sencillamente porque teníamos hambre. Y eso no es excusa en un siglo en que se habla de modernismo, civilización y técnica. Por eso que se necesita un hombre superior humano que logre calar y logre saber aprovechar las riquezas nacionales que da la flora, la fauna, la botánica y la zoología, flora, fauna, suelo, subsuelo, para que sean distribuidos entre todo individuo por el simple hecho de llamarse colombiano o del país donde viva, que sea sus riquezas naturales, ya sean petróleo, oro o cualquiera de los elementos que tiene la naturaleza y que hace que un país sea potencia económica. Pero necesitamos la potencia social y humana para que, igual que en Cuba, no aparezca un muerto todos los días en los periódicos.
porque siempre habrá algo que me quedó grabado de Honoré de Balzac. Cuando Honoré de Balzac dice en uno de sus libros, no en este que habla sobre el proceso de la revolución cultural en China, no, Honoré de Balzac en uno de sus libros dice: porque detrás de toda fortuna hay mínimo un crimen. Continuaremos con el fin de la limpieza en la ciudad.